Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar con las clases del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos trabajando la clase AT 101, que es Pentateuco. Estamos en el libro de Éxodo y hoy vamos a la lección o parte número 7, que esta va a ser la número 8, perdón, lección 8 o lección o parte número 8, que esta va a ser la última. Con esta terminamos Éxodo y pues estaremos comenzando rapidito Levíticos pronto. Oramos y comenzamos con esta clase de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel y tu misericordia es eterna. Te pedimos que glorifiques en nuestras vidas por tu palabra y tu espíritu, que nos eduques, que nos levantes, que nos lleves, Señor, cada día más y más a la semejanza de nuestro Rey Jesús. Bendice a mis hermanos y hermanas que están escuchando y que esto pueda ser de edificación y que también sea útil para su ministerio presente y futuro. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Estamos ya terminando lo que es Éxodo, que es extenso, igual que Génesis, pero ya Levítico es un poco más corto y Número es mucho más corto. O sea que ya pronto terminamos esto y comenzamos con la última clase que nos queda de este trimestre. Gloria al Señor Jesús. O sea que vamos entonces a comenzar con el tema del becerro de oro, que se encuentra en Éxodo capítulo 31, capítulo 32, perdón, el capítulo 32 de Éxodo. También este relato también se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio no vamos a estar dándolo porque Deuteronomio es un resumen de todo. O sea que en Deuteronomio aparece básicamente un resumen de todos los otros 4 libros, especialmente de Éxodo en adelante, ¿verdad? De Éxodo, Levíticos y Números. Deuteronomio es como una recapitulación. De hecho, eso es lo que significa. Es un resumen. Ok. Estamos entonces en el capítulo 32 y vamos a estar hablando del becerro de oro. Gloria al Señor Jesús, para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Hemos orado ya que el Espíritu Santo nos dé algo práctico de esta lectura y nos deje entender, ¿verdad? Una enseñanza que nos sirva para primero nuestras vidas y el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dice, y voy a comenzar a leer el verso 18 del capítulo 31, que dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el nombre en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿verdad? Estas fueron las tablas que Dios le entregó a Moisés con los 10 mandamientos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de burir e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda en mí mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque ha de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes
y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió a Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados, de uno y del otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, es voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro, y a las danzas ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me han dejado, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene los oro? Apártelo. Y me lo dieron, y yo lo eché al fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y entonces les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y a los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, pues os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él le dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá él le aplaque acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés volvió a Jehová y le dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si los raeres ahora de tu libro que has escrito, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ok, vamos a grabar hasta ahí y después seguimos con la otra parte. Vamos discutiendo lo del becerro de oro y diferentes enseñanzas que hay aquí que podemos nosotros aprender y que nos pueden servir para nuestra propia vida espiritual y para el ministerio, ¿verdad? Y comenzamos con la, ¿verdad? Mirar que este pueblo, un pueblo que ha visto tantas señales de parte de Dios, que ha visto la presencia de Dios en forma de nube, de columna de fuego, de columna de humo, que vio cómo Dios echó a sus enemigos, a los egipcios, en el mar, y los dejó ahí, los dejó a ellos cruzar, y se fue el mar cuando estaban cruzando los carros el ejército de Faraón. Un pueblo que que ha visto la mano de Dios, que ha visto el poder de Dios. Sin embargo, todavía estaban tan en su mente, estaba tan atada con su carnalidad, con sus cosas presentes, que no, esto no, como que no lo podían,
como digo yo, no lo podían hacer algo que los mantuviera a ellos siguiendo a Dios. ¿Eh? Entonces, fíjense, por unos cuantos días que estuvo Moisés, en los 40 días que estuvo Moisés en la presencia de Dios, ya ellos dicen, se sintieron como que ya Moisés no estaba y se olvidaron del Dios Todopoderoso. Entonces dicen, bien, y entonces también esto nos enseña que ellos están poniendo la vista en el hombre, porque fíjense, recuerden que muchas de las situaciones ellos culpaban a Moisés y a Aarón, no culpaban a Dios. Estaban poniendo la vista en el hombre. Y dicen, este hombre, no Dios, porque, mire, viendo, dice el primer verso, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, que están poniendo la vista no en Dios, sino en Moisés. Y como Moisés no bajaba, pues ya no tenemos Dios. No, Dios está con nosotros siempre. Aunque el pastor no esté, aunque el líder no esté, Dios está. Dios es fiel y es verdadero. Es verdad que muchas veces, pues, nosotros vemos la comunión y la conexión de este líder con Dios y pensamos, ¿verdad? Nos da testimonio, nos da fe de que cuando ese líder está, pues Dios está obrando. Pero aun cuando el líder ese no esté, Dios está. A lo mejor no se manifiesta de la misma forma, pero Él está. Entonces ellos se desesperaron. Lo que nos enseña a nosotros que no podemos desesperar, que Dios siempre es fiel, que Dios siempre cumple, que tenemos que esperar en Dios. Ellos se desesperaron y entonces pidieron unos dioses, haznos dioses, como si nosotros pudiéramos hacer Dios. O sea que ya la idolatría que tenían ellos, que habían adquirido en Egipto, estaba todavía ahí y se manifiesta, ¿verdad? Cuando nos dice, haznos dioses. Entonces Aarón falló. Aarón era el líder después de Moisés, era el sacerdote sumo, era el que tenía que estar ahí poniendo reglas, de verdad, reforzando, implementando lo que Moisés, lo que Dios había hablado a través de Moisés. Aarón tenía la responsabilidad, que ya sabía porque Moisés le había enseñado, de implementar esa disciplina, de implementar esa fe y no ceder ante el pueblo. Entonces, nosotros, ¿qué nos está enseñando aquí? Que nosotros como líderes no podemos ceder ante los caprichos, oiga, del pueblo. Los caprichos no, las cosas de Dios no son por capricho, las cosas de Dios son por orden divina y por lo que dice su palabra y el Espíritu Santo. Entonces no es por capricho porque a la gente le gusta de una forma, no, es lo que dice la Biblia y lo que ese Espíritu nos manda a hacer, ¿verdad? O sea que entonces Aarón trató de complacer al pueblo y aquí esto nos trae una enseñanza a los líderes y a los ministros que no podemos complacer al pueblo siempre. Hay cositas que no sean, que no tengan que ver, ¿verdad? Con lo que Dios nos enseña. Hay cositas que pues uno puede, pero no se puede complacer al pueblo. Hay que irse por lo que nos enseña la palabra del Señor, por lo que el Espíritu Santo nos guía. Por ahí es que se debe llevar la iglesia, porque mire, esto de complacer al pueblo muchas veces nos trae problemas. Cuando los hermanos quieren implementar en la iglesia algunas actividades que en realidad no son ni eclesiásticas, como ciertas celebraciones que no son de la Biblia, que son, sí, y no son malas, culturales, como digamos el Día de los Padres, cosas así. Son actividades que muchas iglesias las celebran y en realidad y pues, los hermanos quieren celebrarla como, y el sentido no es malo, ¿verdad? Porque se hace como que es una familia grande y en ese sentido no es malo, pero no es una actividad oficial de la iglesia, es una actividad de los hermanos. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde yo voy a dejar que eso se meta en la iglesia y se meta en el culto. Porque una cosa es que yo haga una actividad familiar en el atrio, en el patio de la iglesia o en el salón, si las iglesias que tienen salón de confraternización, en ese salón no hay problema. Pero yo traer estas actividades que son familiares o que son culturales al templo, donde es para adorar a Dios, casa de oración para todas las naciones, entonces yo estoy ya en peligro de caer en lo que cayó Aarón. Estoy complaciendo al pueblo como este pueblo forzó a Aarón y Aarón cedió y se dejó manipular por ellos. Entonces hicieron una locura porque aquí no hay ninguna instrucción. Y lo interesante es que Aarón había visto cómo Dios estaba tratando con Moisés, que todo se lo daba por instrucciones, por reglas, por artículo, o sea que no era nada de inventar, pues no, él dijo, dame el salsito de oro y vamos a tirarlo ahí, lo que salga. Y como cuando él está contando a Moisés, dice, yo lo tiré ahí y salió un becerro. O sea que fue por casualidad que salió el becerro. Gloria a Dios. Satanás hizo un becerro ahí, me imagino yo. La cuestión es que se manifestó aquí
la idolatría que los hijos de Israel habían adquirido mientras estaban en Egipto, porque recuerden, en Egipto habían dioses por todos lados. Ahí es donde yo creo que esa era una de las culturas donde había más deidades y más dioses. Para cada cosa había un dios. Entonces, lamentablemente, los hijos de Israel, el tiempo que pasaron en Egipto, pues crean, esa cultura se les pega a ellos. Entonces creen que un dios se saca del bolsillo, como le dijeron aquí, haznos dioses. Cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Así hay otras hay iglesias, ¿verdad? Que tienen muchos dioses, que tienen imágenes que le oran a otras criaturas, cuando en Romanos nos dice bien claro, nos habla Romanos. Vamos a Romanos, un momentito, rapidito, es que tengo que ir allá. Vamos a Romanos, porque Romanos nos habla bien claro de esto, en el capítulo 1, y está en el Nuevo Testamento, o sea que no entiendo cómo iglesias cristianas todavía están como los hijos de Israel, que creen que un Dios es un canto de palos o que un Dios es un canto de yeso. No, no, no. Mire lo que dice el capítulo 1 de Romanos. Si usted vaya buscándolo ahí en lo que yo lo busco, Romanos, capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Mire lo que dice Romanos 1. Dice, y voy a comenzar en el verso 18. Y qué interesante que la carta es dirigida a Roma. No sé por qué Romanos, ¿verdad? ¿Será que Dios tiene casualidad o será que Dios escribió esta carta para la iglesia de Roma y todavía no la entiende? Vamos a ver. Mira lo que dice aquí. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la misma naturaleza nos da testimonio de que Dios es poderoso y es demasiado de sabio, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, oiga, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios y doctores, se hicieron necios y cambiaron ya, oiga esta parte, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, oiga, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que el hecho de esta idolatría, que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres, no importa qué hombre sea, hombres, para darle culto. No entiendo. La carta es dirigida a Romanos. Todavía hace tiempo, hace 2000 años la escribieron, la tienen, pero no la entienden. Volvamos a eso, porque este tema, ¿verdad? Es otro tema, pero tiene que ver con lo que pasaba aquí, con la idolatría, ¿verdad? Entonces seguimos por aquí. ¿Qué más? Ya aprendimos que el líder no se puede dejar presionar. Aarón se dejó presionar, hizo el becerro y dice, mira, y después hasta se entusiasmó, tal vez cogió, dijo, espérate, ya el pueblo, ahora yo soy el sacerdote, yo soy el que voy a seguir, porque mire lo que hizo. Y viendo esto, Aarón edificó un altar, después que hicieron el becerro. Entonces dijeron ellos, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, que le quitaron la gloria a Dios y se la dieron a ese canto de ese pedazo de hierro fundido. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana aquí, pues acabó de dañarlo, porque entonces él estableció un culto, él lo proclamó un culto para el Señor, supuestamente para Jehová, pero es un becerro de oro que tienen ahí, que no estaba ordenado por Dios, y esa fue la parte en que Aarón falló. Aarón tenía que tratar de decirle al pueblo, vamos a tener paciencia, vamos a orar, vamos a esperar, pero él se dejó llevar por ellos, entonces cae en este enredo. Entonces ahora lo daña más, porque él edifica un altar, viendo esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Aunque dijo que era para Jehová, pero tienen un becerro de oro y ya el Señor había hablado de la idolatría, de las imágenes, ¿verdad? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse y se llenaron de demonios. Por eso es que estaban loquitos. Por eso es que cuando Josué dice, oigo unos gritos, y Moisés dice, sí, oigo unos gritos, pero no es de pelea, no es de contienda ni pelea, es unos gritos de fiesta. Estaban
llenos de demonios y estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Se fueron los demonios que estaban en la idolatría, que se mueven en la idolatría del sexo, de la perversión. Ellos se volvieron unos desenfrenados. Dice, vamos a buscar esa parte. Dice, quiero ver esa parte un momentito. El verso 18, y dice, y él le respondió, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débil, es voz de canto, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, daban danzando, ardió la ira en Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al monte. O sea que las tablas que Dios las había escrito con su propio dedo, Moisés las rompió. ¿Por qué? Porque el pueblo rompió el pacto. Esas tablas representaban el pacto, los mandamientos del pacto que se iba a hacer. Y el pueblo ya lo había roto antes de recibir la propuesta de Dios, que eran las tablas con el propio dedo, ya del dedo de Dios, ya el pueblo había quebrantado ese pacto. ¿Verdad? Cosa. Entonces, dice que Moisés rompió las tablas y entonces Moisés, él fue que se enojó, ¿verdad? Contra el pueblo, pero quiero volver para atrás y ver cómo reaccionó Moisés cuando ya él tiene las tablas y Dios le deja, de antemano le advierte que ya el pueblo estaba pervertido, ¿verdad? Dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, es Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz, era un pueblo cabezón, un pueblo bien rebelde, como podemos llamarle, ¿verdad? Y miren cómo hace Dios esto. Y yo entiendo que aquí, yo entiendo mi forma de entender esto, es que Dios está probando a Moisés y está haciendo que Moisés se pruebe como líder. Verdaderamente Moisés era como Cristo, tenía el corazón de Cristo, tenía la mente de Cristo. Miren lo que hace Dios. Le dice, entonces Moisés, dijo el verso 10, le dice Dios a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Una propuesta que Dios le hace, una propuesta tentadora, porque Moisés puede decir, wow, ya no van a ser los hijos de Abraham, van a ser los hijos de Moisés. Ya le voy a quitar al patriarca la promesa, ya no van a ser los hijos de mi abuelo, ¿verdad? Sino que van a ser mis hijos. ¿Entiendes? Dios le está diciendo, voy a eliminar todas esas tribus, esas 12 tribus, y te voy a dar a ti esa propuesta. Pero fíjense, es una prueba que Dios le está haciendo a Moisés a ver qué corazón había en Moisés. Moisés pudo haber dicho, sí, hazlo, y yo, entonces el nombre mío va a ser más grande que el de Abraham. Podía haber razonado eso Moisés, pero Moisés tenía el corazón como Cristo, y lo que hizo fue que intercedió por el pueblo. Dice el verso 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con manos fuertes? Porque han de hablar los egipcios. O sea que entonces entra un razonamiento entre Moisés y Dios, y yo sé que Dios esto lo sabía. Dios solo estaba probando a Moisés como probó a David cuando le puso a Saúl en sus manos para matarlo un par de veces. Estaba probando qué corazón había ahí, ¿verdad? Y Moisés pasó la prueba, ¿verdad? Tenía un corazón de intercesión a un pueblo que siempre lo estaban señalando, un pueblo que siempre le estaba haciendo la vida de cuadrito, como decimos nosotros, pero aún así tenía un corazón de Cristo y intercedió por ese pueblo rebelde, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros que Dios nos va a dar muchas ovejas que son rebeldes, y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos, interceder por ellos, porque también nosotros fuimos rebeldes en un tiempo, ¿verdad? Y algunas veces Dios nos tiene que alar la oreja porque no nos portamos como Dios manda, ¿verdad? En la línea perfecta que Dios quiere. Por eso nosotros tenemos entonces que tener esa misericordia para con las ovejitas nuevas, entendiendo que ellos no entienden cosas que nosotros ahora entendemos, pero que también hubo un tiempo que no las entendíamos, y tuvo que Dios poner a alguien que oró por nosotros, a alguien que nos cubrió, que nos cuidó, que fue como Moisés, que se metió en la brecha por el pueblo, ¿verdad? O sea que estas son las enseñanzas aquí. Uno, que el líder
no puede hacer como hizo Aarón, que se dejó manipular por el pueblo, que se dejó, se dejó inducir al pueblo para hacer algo que no convenía, que no era bueno, que trajo después unas consecuencias fuertes. Y que el líder debe tener un corazón como Moisés, el pastor tiene que tener un corazón como Cristo, que es un corazón misericordioso y que va a estar intercediendo aún por sus detractores, aún por sus enemigos. Gloria al Señor Jesús. Esas son las dos principales enseñanzas que yo encuentro en estos becerros de oro, ¿verdad? Después Moisés tuvo que volver otra vez a subir y volver a hacer otras tablas y volver por el mismo proceso. Entonces viene la segunda parte, que es la presencia de Dios prometida. Eso se encuentra en el capítulo 33, pero vamos a comenzar a leer en el verso 12. El verso 12 dice de esta forma: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me diste a mí, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea, tú me estás diciendo que vaya con este pueblo, que lo lleve a tal sitio, pero ¿quién va conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has llamado y me has llamado también gracias y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y que halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Está pidiéndole, está intercediendo y pidiéndole gracias, pidiéndole que Dios sea el que haga todo, ¿verdad? Y él le dijo, mi presencia irá contigo, o sea, no vas a ir solo. Así nos dice el Señor a nosotros cuando nos llama al ministerio, Él estará contigo. Si Dios te llama a tu ministerio, Él no te va a dejar solo, Él te va a llevar paso a paso. ¿Qué nosotros tenemos que aprender? A no hacer como Aarón, a no precipitarnos, a ser pacientes, a esperar el momento de Dios, porque muchas veces nos desesperamos y que tengo un llamado y ya quiero al otro día hacer muchas cosas y quiero, no. Lo primero que Dios va a trabajar es con nosotros, los ministros. Dios tiene que pulir sus ministros, Dios tiene que pulir nuestro ministerio, empezando por nosotros personalmente y por nuestra familia y por nuestro hogar, para entonces nosotros poder dar. Tenemos que tener para poder dar, ¿verdad? Entonces Dios trabaja primero con nosotros y por eso tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Y esperar que Dios y recibir esa propuesta de Dios al tiempo de Dios. No era el tiempo de ellos. Ellos llamaron, ellos empujaron a Aarón a que se adelantara. Cuando ya la bendición venía, cuando Moisés ya estaba por descender con ese pacto escrito con la mano divina. Entonces, nosotros entonces tenemos que esperar porque Dios está en el asunto. Por eso, como le dijo aquí a Moisés, mi presencia irá contigo. Verso 14. Y te daré descanso. Oye esto, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiere decir que cuando estamos caminando en el ministerio, vamos a descansar. El Señor va a llevar nuestras cargas. Echamos, como dice el verso, echa toda mi ansiedad, echa toda tu ansiedad sobre mí. El Señor lleva nuestra ansiedad, lleva nuestras cargas. La obra es de Él, el que invita paga, como decimos nosotros por ahí. O sea que nosotros solo tenemos que hacer lo que Él nos dice y esperar a que Él nos diga. No desesperarnos, porque cuando nos desesperamos y estamos esforzándonos para hacer algo, muchas veces que hay algo malo en nuestro corazón, hay una motivación equivocada. ¿Lo estoy haciendo para gloria de Dios o quiero hacerlo para gloria mía? ¿Estoy avanzando, quiero desarrollar un ministerio grande y poderoso para que se conozca el nombre de Dios o quiero hacerlo para que se conozca mi nombre? Y ahí es el problema. Si es el nombre de Dios, Dios lo va a hacer. Yo no tengo que tener desesperación ni tengo que de esto, tengo que ir al paso de Dios, permitiendo que Dios siga obrando conmigo, porque, óigame, hermano y hermana, el Señor va a brillar en nosotros cuando nosotros permitamos que Él nos pula para que brillemos por Él. Él nos va a pulir para que brillemos a través de nosotros, para Él brillar a través de nosotros, con nuestro testimonio no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Con todo lo que hacemos, Él está puliéndonos para que reflejemos su gracia, sus virtudes, las virtudes de Cristo en nosotros. Y cuando eso ocurre, eso va a través del tiempo Dios lo va haciendo. Cuando eso ocurre, mire, usted va a brillar solito y vas a tener paz, como dice aquí, yo te voy a dar descanso, yo te daré descanso, vas a estar descansado, porque la obra de Dios no es tediosa. La obra de Dios es cuando tú llegas al cajil que Dios quiere que tú llegues, es gozosa. Hay un momento de lucha y momentos de batalla, pero cuando tú aprendes a caminar con el Señor, es un gozo, es una paz, es una tranquilidad. No importa lo que esté pasando, tú estás en paz porque sabes que el Señor está presente y tiene control.
de toda la situación, aunque nosotros no lo veamos, aunque veamos todo lo contrario, Él está en control de todas las situaciones. O sea que le dijo a Moisés, mi presencia está contigo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque. O sea, así hay que decir, si tú no vas conmigo, yo no voy, Dios. Cuando Dios nos mande una misión, nos mande un trabajo, si tú no vas conmigo, Dios, yo no voy. Gloria al Señor Jesús. O sea, que Él le prometió a los hijos de Israel que estaría con ellos, que iba y esa es la presencia de Dios prometida, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta pasar a la tierra prometida. Y en este mismo pasaje que al final de este capítulo 33, el Señor le muestra, ¿verdad?, sus espaldas a Moisés. No lo dejó ver su rostro, pero lo dejó ver, ¿verdad? Vamos a correr ahí a leerlo rápido, verso 19. Verso 18, y le dice Moisés, porque Moisés, esto le iba a levantar la fe a Moisés, ¿verdad? Moisés hablaba con Dios, pero no lo había visto, quería algo más. Él había visto la llama de fuego. Y él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Le dijo Moisés a Dios, ¿verdad? Qué bueno sería eso, ¿sabes? Una cosa terrible ver la presencia de Dios así. Yo nunca he tenido esa experiencia, hay hermanos que la han tenido, gloria a Dios. Dios sabe a quién se la da y a quién no se la da. Yo creo en Dios, sé que Él está, o sea que no necesito verla, pero sería una buena experiencia ver la gloria de Dios como la vio, ¿sabes? Visiblemente. No estoy diciendo una manifestación espiritual, sino visiblemente que se le manifestó a Moisés. Y dice, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. El verso 20, más dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aún y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a ti y te esconderás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Escuchar, me conformo con menos que eso, ¿verdad? Pero es una experiencia terrible que tuvo Moisés, que la necesitaba y Dios se la permite para levantar aún más la fe, ¿verdad? De un hombre que necesitaba una fe bien poderosa para poder bregar con este pueblo tan duro y rebelde, que es un tipo de las ovejas. Las ovejas no son fáciles, hermano. Por eso es que necesitan pastor, porque si no se perdían todas. Por eso es que el que ama a Cristo y acepta el llamado, pues tiene que amar a Cristo. El que quiere ser pastor tiene que amar a Cristo, porque es algo que es bien sacrificado. Ok, capítulo 34, pacto renovado, ¿verdad? Y aquí entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas, sobre las tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que te quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y prepárate allí ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras y las levantó y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante del proclamó Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Ves? O sea que aquí él le está mostrando a Moisés cómo es Dios, cuál es el carácter del Dios, cuál es el carácter del cristiano, misericordia, verdad, tardo para la ira, piadoso, ¿verdad? Y por eso yo digo que Dios le tiró una pruebita a Moisés cuando dijo, quítate que voy a acabar con este pueblo y te voy a hacer un pueblo a ti. A ver qué Moisés respondía, ¿verdad? O sea que muchas veces tenemos que tener cuidado, muchas veces Dios nos pone algo así, una oferta que puede lucir tentadora, pero es lo que está probando es que hay en nosotros, que hay en nuestro corazón, como hizo con David. Si David hubiese matado al rey Saúl en las 2 oportunidades que tuvo, no hubiese podido ser el rey que fue, ni hubiese tenido el favor de Dios que obtuvo, ni la bendición de Dios que obtuvo. ¿Ok? Entonces, vemos entonces que ese pacto renovado debe ser las tablas donde ahora los 10 mandamientos los recibe Moisés y
y comienza entonces el pacto con este pueblo, entendiendo y Dios dejándole saber a Moisés que está trabajando con un pueblo que es rebelde y que es duro. ¿Okay? Dice, en este momento donde Dios le está dando las tablas nuevas, dice el verso 8, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, ¿verdad? Ahí Dios entonces hace el pacto y renueva el pacto, que es el tema que estamos cubriendo ahora, el pacto renovado, ¿verdad? Que es este. Ahora vamos a la advertencia contra la idolatría, ¿verdad? Advertencia contra la idolatría, porque por eso fue que se rompieron las tablas, o sea que la idolatría siempre ha venido a ser un problema bien serio, y vuelvo y repito, no sé cómo todavía hay instituciones cristianas que dicen que no la practican, pero se postran ante imágenes, le piden a imágenes, veneran imágenes, le demuestran afecto a esas imágenes y hay que tener cuidado porque eso no es lo que enseña la palabra del Señor, ni lo que enseñó el Dios a través de Moisés, ni en todo el Antiguo Testamento, ni lo que enseñó Jesucristo, ni lo que enseñaron los apóstoles. ¿Okay? Las tradiciones fueron la causa de la perdición de los israelitas. Los fariseos no pudieron ver a Jesús ni conocerlo porque se apegaron a las tradiciones de los ancianos. Pusieron por encima las tradiciones de los ancianos que la palabra de Dios. Torcieron la palabra de Dios acomodándola a las tradiciones de los ancianos. Y entonces nosotros vamos a hacer, ¿y qué pasó? Cuando llegó Jesús no lo conocieron. Y hoy en día hay iglesias cristianas que todavía le dan más peso a las tradiciones que a la palabra poderosa del Señor, que es una palabra que se ha probado, la historia la ha probado. Los que tradujeron la Biblia fueron muertos, quemados en las hogueras por los que decían que eran cristianos. Yo no creo que sean cristianos para hacer eso, porque eso no es lo que enseña Cristo. Cristo nos pide que oremos por nuestros enemigos, no nos dice que matemos ni quememos a nuestros enemigos. Todavía no entiendo cómo hay gente inteligente que no miran la historia de instituciones que en verdad no ha sido Dios el que las ha dirigido, porque Dios no dirige a hacer las que hayan hecho. Bueno, Dios tenga misericordia. Pero son cosas que están profetizadas, la apostasía. Interesante, cosas que estaban en el Antiguo Testamento y que le pasó por Israel, las repite la iglesia. No sé, hay que estudiar la carta de Romano, ese primer capítulo, que es algo tan interesante que sea dirigida a romanos, a Roma. Y qué casualidad, ¿verdad? Volvemos acá. Ok, advertencia contra la idolatría. Capítulo 34, verso 11, dice, si guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo echo de delante de ti, de tu presencia, al amoreo, al cananeo, al eteo, al pereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean de tropezadero en medio de ti, porque eran naciones idólatras. Derriba sus altares, oye, y quebranta sus estatuas. Y cortaréis sus imágenes de cera. No permitas que el culto que ellos tienen, la idolatría que ellos tienen, se quede ahí. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomarán sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de
fundición. En el Antiguo Testamento esto está plagado de este mandato. No te harás dioses, no te harás imágenes, pero no entiendo. ¿Qué pasa con los doctores? ¿Qué pasa con la gente? El entendimiento se le fue. O en verdad no creen la palabra del Señor, porque es que está clara. Esta no hay que no hay que interpretarla, está en español. Gloria al Señor Jesús. Advertencia contra la idolatría, y eso sigue, está todavía vigente. Fiestas anuales, capítulo 34, verso 18. Esto yo creo que ya lo habíamos cubierto, las fiestas anuales, pero vamos a repasar rapidito. Y con esto ya estamos terminando esta lección y terminando el libro de Éxodo. Dice así el verso 18 del capítulo 34, las fiestas de los panes sin levadura, guardarás 6 días, comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Recuerden, en las lecciones anteriores hablábamos que el mes de Abib comienza a mitad de marzo, 14 de marzo, y termina a mitad de abril. O sea que en ese tiempo es la Pascua. Y era la fiesta de los panes sin levadura, que se comienza a celebrar el día siguiente de la Pascua. Se celebra la Pascua y comienzan los panes sin levadura, que son 7 días que se comerán pan sin levadura. Y celebrando la salida de Egipto, celebrando la libertad. Eso tipifica cuando llegamos a Cristo y salimos del mundo. Egipto es el mundo, Faraón es Satanás, Moisés, el tipo de Cristo que nos sacó, enviado por Dios, que nos sacó del mundo o de Egipto, y nos lleva y nos está llevando a través de un desierto a la tierra prometida, que es la nueva Jerusalén celestial. ¿Verdad? Todo primer nacido es mío. Estas son las primicias, ¿verdad? Verso 19. Todo primer nacido es mío, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y no lo redimirás. Y si no lo redimes, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos, ninguno que se presente delante de mí con las manos vacías. O sea que los primogénitos, el primer que nacían, había que hacer un sacrificio. ¿Y por qué estas primicias y por qué el primogénito? Tenía que haber un sacrificio por ese primogénito, porque esto representaba a los egipcios que murieron, que Dios permitió que se salvaran los israelitas, pero como Dios es misericordioso, ahora tienen que poner un sustituto, porque se supone que murieran todos, porque Dios no hace sección de personas. Pero como Dios permitió que los israelitas sobrevivieran, pues tienen que poner un animal que muera por el primogénito. Por eso es redimirlo. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. El día de reposo, ¿verdad? Que ya esto lo discutimos y discutimos bien claro que esto era una ley para los judíos. Esto no estaba puesto antes de Moisés y que no aplica después de la ley de Moisés. En Cristo esto no aplica, porque Cristo es nuestro reposo. Ya nosotros no guardamos un día, nosotros guardamos los 7 días, porque estamos en Cristo, que es nuestro sábado, que es nuestro reposo. Reposamos en Él, en su obra, y no en las obras nuestras. También celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, que esto es Pentecostés. La fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Y esas son las 3 primeras fiestas que hablamos anteriormente en el capítulo 23, ¿verdad? Estuvimos hablando de las fiestas anuales. En Deuteronomio otra vez se habla también de esto, en el capítulo 16, verso 1 al 17. Pero nosotros vamos a ver estas fiestas ahora, cuando las otras fiestas, porque faltan 3 fiestas más que no están mencionadas aquí. Aquí solo se mencionan las primeras 4. Nosotros vamos ahora, cuando entremos a Levítico, ahí se va a discutir todas las otras fiestas que faltan, ¿verdad? O sea que con esto terminamos entonces la lección número 8 de Éxodo y última, y con esto terminamos Éxodo. O sea que ya en Schoology yo voy a ir poniendo el examen, la pruebita, ¿verdad? Ya hay una prueba de
Génesis ahí, ¿verdad? Así que no dejen acumular mucho, traten, ¿verdad?, de ir haciéndolas poco a poco. Lo que queremos es que sigan adelante, no se me rindan, ¿verdad? Tal vez usted lo ve esto como muy tedioso, pero usted está capacitándose. Yo pues prefiero ir lento, pero quiero que aprendamos, porque yo mismo me aprendo muchas cosas cuando estoy escudriñando y repasando cosas que anteriormente no las había visto, pero ahora las veo mejor. Así que nada, seguimos poco a poco. Lo importante aquí, lo más importante es que nos edifiquemos espiritualmente, que aprendamos de la palabra lo que importa, la aplicación a nuestra vida, porque de qué me vale saber muchas palabras si no hay una aplicación a mi vida y a mi ministerio. Ahí es que la palabra impacta, ¿verdad? Oramos y hasta aquí dejamos esta lección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta lección. Te ruego, te suplico que tu Espíritu, Señor, haga la parte difícil, y es que esta palabra que ha entrado a nuestra mente, a nuestros pensamientos, la plasme en nuestro ser interior y la use para fortalecernos, ¿verdad? De forma tal que habite Cristo por la fe, con poder en nuestra vida, y que nos moldee a su semejanza, Señor. Que todas estas enseñanzas también sean prácticas y útiles para nuestros ministerios y podamos nosotros ayudar a otros. Bendice a cada hermano y hermana que están en este instituto, y nos vemos entonces, Padre, bendícelos con toda bendición, guárdalos, y nos vemos en la próxima clase, ¿verdad? Como le dije, ya hasta que terminamos Éxodo, lo próximo es Levítico. Dios me lo guarde y me lo bendiga mucho. Amén y amén.